Bueno, pues buenos días. Ya hemos dejado 2 minutitos para todos los que os habéis registrado, ya vais entrando. Así que yo creo que vamos a empezar porque, como sabéis, este estudio es largo, es denso, tiene mucha información. Eso sí, tenéis la suerte de que no lo vamos a presentar completo, Ramón y yo, porque entonces estaríamos aquí toda la mañana, Ramón, y tampoco es el plan. Así que ya que te he nombrado... Pues permíteme que te presente, que nos presentemos, Ramón. Bueno, empiezo así por... Me empezó a hablar Belén Aceves, directora de operaciones. Nos conocen, creo, a los dos, por lo menos la gente que sigue este estudio, ¿no? Y tengo la suerte de compartir un año más con Ramón Montanera, Data Strategy Director. Este año es más corto tu título, Ramón. No sé si te lo hemos acortado nosotros o no. Vale, vale. Está estupendo. Es para aportar innovación. Vale, vale. Pero hola a Cada año todos. vamos cambiando aquí. Pues nada, un placer, Ramón, muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Ya ve. Que ha elaborado el estudio conjuntamente con la comisión, siempre, y eso es un agradecimiento que tenemos que hacer, dar las gracias, por supuesto, a la comisión de redes, también a la presidenta Raquel García de Frida, que no puede estar hoy con nosotros, pero que lógicamente está también muy involucrada, ¿vale? Y que es la comisión quien decide parte de la parte cualitativa y luego es Elogia quien lógicamente lleva a cabo el estudio. Así que bueno, sin más. Vamos a presentar la estructura. Esta es la estructura del estudio. Muchos de vosotros que estáis aquí, por supuesto, ya lo conocéis de otros años. Es un estudio que hacemos anualmente. Esta creo que es la decimosexta, creo que lo ponemos por ahí, ahora lo vemos, la decimosexta edición. Con lo cual, bueno, ya son unos cuantos años, ¿no? Viendo un poco la evolución de las redes. Dentro de nuestros estudios, al final hay algunos que los hacemos anuales, otros bianuales, porque realmente algunos no hay tanto cambio. Pero es que el de redes es una... Le tenemos que hacer anual porque, como sabéis, cambian cada año y de hecho la comisión va decidiendo cuál redes quita, pone, que ahora lo veremos también, ¿vale? Bueno, pues esta es la estructura. Vamos a ver, como siempre, los objetivos y la metodología que han cambiado poco, más allá de algunas puntualizaciones, algunas innovaciones o cambios del feedback que nos vais dando. Y luego ahí veis un poco en los resultados, ¿no? Vemos siempre ese dimensionamiento, cuánta gente utilizamos redes, cuál es el perfil de ese usuario de redes, cuál es el de no usuario de redes, es decir, la gente que decide no usar redes y que lo tiene muy claro además. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de las redes? ¿Cuántas conocemos? Penetración de cada una. ¿Qué uso hacemos? ¿Vale? Y luego ya, más allá del uso, bueno, pues si las valoramos o no las valoramos, la relación de las redes con las marcas, las redes y el e-commerce, ¿no? Esa vinculación y el famoso live shopping, también hablaremos de él. Les hemos preguntado a los usuarios si lo conocen y si lo usan. La parte de influencer, qué vinculación tienen los influencers, cuánta influencia tienen, el tipo de redes. Por supuesto, el año pasado ya como innovación o como cosa nueva metíamos la parte de inteligencia artificial dentro de las redes, cómo lo ven los usuarios. Este año lo que hemos hecho ha sido, sabéis que siempre tenemos unos targets específicos, pues este año lo que hemos hecho ha sido llamarlos directamente por generaciones. Les hemos pedido a Elogia que adapte un poco esos cortes de edad que íbamos haciendo, bueno, a lo que venimos llamando, ¿no? Ya que está más estandarizado las generaciones, pues ahora lo vamos a ver también. Y luego la parte de expertos, las profesionales, vosotros, a los que hemos preguntado cómo usáis las redes, tema de inversión, bueno, luego vemos esa parte final, ¿vale? Y por último, como siempre, hay unas fichas, unas infografías que llamamos de cada una de las redes. Aquí vamos a poner solo una para que veáis cuáles son, ya las conocéis también, que luego también nos sirven para, bueno, pues viralizarlas, ¿no? En redes sociales y que se vaya conociendo dependiendo de la red que le interese a cada uno. Y por supuesto, pues las conclusiones, ¿vale? Así que nada, este es solo el índice, ya llevo 5 minutos, así que mal vamos ya con esto. Pues vamos a ello. Bueno, en objetivos y metodología no me voy a enrollar mucho porque no ha cambiado mucho, básicamente. Al final es lo que viene decidiendo la comisión. Bueno, es la decimosexta edición, como comentaba, y al final lo que queremos ver es esa evolución que estaba comentando yo, que año a año van teniendo las redes, ¿no? Cómo van evolucionando y van cambiando. Algunas cosas se mantienen, como ahora lo vamos a ver, y otras, pues efectivamente van cambiando, ¿no? Entonces vamos, en base a estos objetivos, veíamos un poco ya la estructura, ¿no? Que da respuesta justamente a estos objetivos secundarios que vemos aquí, que es cuantificar, entender ese conocimiento y el uso que hacen los usuarios, identificar cómo se perciben los influencers, relación de marcas, o sea, perdón, de redes con e-commerce, de redes con marcas, tema de publicidad, tema de nuevos usos, donde hemos metido la inteligencia artificial. Y bueno, pues ya la parte de marketplaces, esa parte de live shopping que nos pedía la comisión, que también la hemos incorporado, y la parte de profesionales. O sea que, como ves, la estructura que veía antes da respuesta a estos objetivos que se plantea la comisión, ¿vale?
Metodología también brevemente, porque tampoco cambia. Básicamente, nuestro universo, y esto es importante que lo entendáis, que luego siempre nos vienen las preguntas, es mujeres y hombres de 12 a 74. ¿Por qué de 12 a 74? Pues porque consideramos que ya está muy representado el uso de las redes. No, es que mi hijo de 11 años usa mucho las redes. Sí, lo sabemos, sabemos que en menores, pero es muy difícil hacer un estudio a menores. Lo digo porque esta pregunta casi seguro saldrá, pero necesitamos el consentimiento de los padres y además es excesivamente caro, con lo cual, bueno, yo creo que de 12 a 74 es un esfuerzo ya que le pedimos a Elogia, porque no, todos nuestros estudios son a partir de 16. Este en concreto le pedimos a partir de 12 y yo creo que ella recoge suficientemente un poco el uso de los jóvenes, ¿vale? De hecho, vamos a verlo. Bueno, el ámbito es España, el tamaño muestral son 1000 encuestas, los profesionales 150. Muchas gracias a todos vosotros por haber contestado esta encuesta, ¿vale? Y el trabajo de campo se ha realizado entre marzo y abril, con lo cual, bueno, prácticamente casi el mes pasado, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, vamos justo a los resultados. Vamos a ver ese dimensionamiento. ¿Cuánta gente usamos redes sociales? ¿Vale? Pues aquí tenéis la cifra. El dato de población española que veis aquí, el mapa de España negro, realmente según el INE, de esa edad, ese universo al que hacíamos referencia, no, nuestro universo son internautas. Esto es población española, ¿vale? De 12 a 74 es 39,2. Ha subido 2 millones con respecto al año pasado, al dato del INE del 2023, ¿vale? Por tanto, va a subir también el número de usuarios, porque lógicamente se ha subido la población. La población internauta de la población total es el 96%, o sea, la población total, el 96% utiliza Internet o es internauta, y de este 96, el 86 son usuarios de redes sociales. Estos en cifras cuantitativas son 32,4 millones. Que el año pasado teníamos 30 con algo, no recuerdo exactamente la cifra. Esos 2 millones realmente es por la subida de la población total española, ¿vale? Porque ahora vamos a ver que este 86, que es realmente el porcentaje que nos interesa de los internautas que utilizan redes sociales, se mantiene en el tiempo. Es decir, ya tenemos una madurez, una estabilidad que viene ya desde hace muchos años, ¿vale? Estamos, fijaros, en niveles del 2017. Luego estuvimos en el 85. Esto estadísticamente no es muy significativo, ¿vale? En el 20, que fue pandemia, subimos al 87. Ahí digamos que sí que se notó un poco un incremento de las redes, pero estamos en niveles de 86. Por tanto, esto significa que ya tienen una madurez y una estabilidad, bueno, pues que no creemos que tengan mucho más crecimiento, ¿no? Después de tantos años. ¿Cuál es la penetración por target? ¿Vale? Aquí veis los tramos de edad. Bueno, este es el total, este 86% de usuarios de internautas que utilizan redes sociales, ¿vale? Por género, nada, la penetración muy similar, los hombres son 85, las mujeres son 86. Vamos a ver que las mujeres son un poquito más intensivas en uso, pero nada, prácticamente nada. Y por target, fijaros que incluso los target más senior también tienen un porcentaje muy alto, ¿eh? Un 80%. Por destacar algo que tampoco es muchísimo, bueno, pues donde mayor penetración hay en redes es los usuarios de 18 a 30, con este 91, pero bueno, fijaros los de 46 a 60, ¿no? 90. Bueno, es decir, que hay mucha intensidad de uso. De los que lo usan con intensidad, ¿vale? Aquí comparamos el perfil de usuarios, que es la parte roja, con este 86% que veíamos justo ahora mismo, los que utilizan redes, con el de no usuarios de redes, este 14% que nos declara que no usa redes. En el estudio completo, como os decía al principio, esto es una versión reducida, bastante reducida, porque el completo es muy largo, vais a ver un poco todo más desglosado, sobre todo la parte también de no usuarios y por qué. Aquí comparamos directamente los dos perfiles. Fijaros en género, el de no usuarios, que es el que nos interesa en este caso porque el otro lo vamos a desarrollar más, está equiparado completamente, 50% hombres, 50% mujeres. En edad, bueno, pues sube un poquito la de 31 a 45, pero es un perfil muy internauta en general, ¿eh? O sea, es perfil de internauta. Aquí veis también un poco los estudios y la ocupación. Claro, es que es casi similar al de arriba, quizá un poquito más en trabajo por cuenta propia, estudiante, pero vamos, no es significativa las diferencias, no son diferencias importantes, ¿vale? Esta es la slide que traemos única de los no usuarios, pero ya os digo que en el estudio completo hay más información, nos van diciendo un poco los motivos y por qué. Pero vamos, básicamente lo que les decimos es, el 14%
dice que no son usuarios. Pero ahí veis la pregunta. ¿Te registrarás en alguna red social en los próximos 12 meses? O sea, el próximo año, ahora no las usas, pero ¿tienes intención de hacerlo? Bueno, pues fijaros que el 61% lo tiene clarísimo que no. Un 37 segurísimo que no y un 24 probablemente no. Es decir, si lo sumamos, ese 61 nos dice que no se va a registrar en ninguna red social. Aquí hay un 13 un poco dudoso y podríamos tener un 26 que nos declara que probablemente o sí un 5 se unirán a una red social. Por tanto, es lo que decíamos, ¿no? Hay un porcentaje de usuarios que tienen muy claro que no las usan y no las van a usar. En esto veis los motivos, ¿no? No me fío, no me gusta, no me entretiene. Bueno, si os los descargáis en cuanto presentemos, lo podréis ver, ¿vale? Esto como primer bloque de dimensionamiento y perfil del usuario, ¿vale? Ahora vamos a ver el conocimiento que tenemos de las redes y qué penetración tiene cada una de ellas, ¿vale? Primero de todo, y que esta slide siempre la contamos, pero bueno, creemos que es importante contarla, es qué entendemos por red social. Igual que nos pasa en todos nuestros estudios, ¿no? Hay que definir un poco el scope, qué entendemos por CTV, qué entendemos más que nada para que entendamos a qué hemos preguntado a cada uno de ellos. En este caso ahí veis varias definiciones, pero la que aprueba la comisión es la que veis ahí, que debería cumplir una plataforma para ser una red social. Aunque las plataformas dicen que ellos no son redes sociales, ¿eh? Esto también que quede claro. Ser una red de contactos, tener un perfil que me permita interactuar con los otros, con otros perfiles, y por supuesto ofrecer funcionalidades sociales, que al final me va a permitir interactuar con contenidos. Puedo crear, compartir, participar, bueno, en fin, todo lo que ya conocéis, ¿vale? En base a esto, estas son las redes analizadas en este estudio, ¿vale? Las de arriba, las de las dos filas de arriba, creo que no sé si veis mi ratón, estas de aquí, ¿vale? Son las que mantenemos en ese estudio, son las que se han analizado. Como veis aquí en estos dos recuadros, en este de aquí, la nueva, este año, la comisión decidió que Blue Sky era una nueva red que bueno, tenía aparentemente va a tener, bueno, todos los años buscamos las nuevas que están empezando para saber si luego continúan o no. Bueno, pues este año es Blue Sky y las que hemos eliminado porque la comisión ha decidido que ya no son relevantes o interesantes para tener en este estudio, solamente por ese motivo, bueno, pues veis aquí que es Snapchat, Tinder, BeReal, que entró el año pasado, y Discord, ¿vale? Estas se ha decidido que a nivel para los profesionales no eran tan interesantes o tan relevantes. Por tanto, con estas redes vamos a preguntar qué conocimiento tenemos, cuántas conocemos. Fijaros que este año hemos quitado el espontáneo, porque bueno, al final tampoco sabíamos si tenía mucho sentido y lo decidió la comisión, ¿vale? Este año la primera slide ya es sugerido, es decir, les preguntamos y les damos el listado de redes, ¿vale? Pues con el listado se conoce un promedio de 8,1 redes de media y fijaros aquí tenéis el ranking, ¿vale? En primera posición está WhatsApp, ya estaba el año pasado en primera posición. En segunda, Instagram, aquí veis dos columnas, que no sé si las veis bien, aquí esta es la columna del 2005, ¿vale? Y al lado aquí pone 2024, ¿vale? Y aquí un poco veis cuál era la posición en 2024. Pues como veis, WhatsApp sigue siendo en el 2025, pues ha subido Instagram, que estaba Facebook. Fijaros que Facebook ha pasado de segunda posición a cuarta. Todos los años parece que como que nos lo vamos cargando, ¿no? Este año sí se nota un poquito más un cierto descenso de Facebook. No quiere decir que desaparezca, ¿eh? Que está aquí en una muy buena cuarta posición y le vamos a ver en el resto de ranking. Pero es decir, o sea, quiero decir que ya se le va notando caídas, ¿vale? Por lo menos caídas en los rankings. Tercera posición está YouTube, el año pasado estaba Instagram, bueno, ahora ya en cuarta, como decía, está Facebook, TikTok está en quinta, igual que el año pasado. Bueno, aquí veis un poco a nivel conocimiento, ¿vale? Vemos que Blue Sky, para ser este año nueva, está aquí por encima de Reddit, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos la penetración, es decir, uso. Aquí ya les preguntamos cuál has utilizado, visitado, bueno, cuál has utilizado el último mes, ¿vale? Bueno, pues tenemos WhatsApp en primera posición, está claro que es la reina de las redes sociales. En segunda posición, este año otra vez, en este ranking, ya lidera Instagram, que el año pasado estaba YouTube, ¿vale? Por tanto, sube 4 puntos, además porcentuales, con este 70%. YouTube este año pasa a tercera posición, pero también sube en penetración, ¿vale? En uso con este 68. Y luego, bueno, pues fijaros, Facebook vuelve a la cuarta posición,
Spotify sube de la séptima a la quinta, ¿vale? Con ese 36% y la que baja también significativamente 5 puntos porcentuales, que yo creo que es destacable, es X o Twitter, ¿vale? Para entendernos los mortales. En este caso, Blue Sky, por ejemplo, que era la que hemos incorporado nueva, bueno, pues está en última posición, ¿vale? De este año. Y usamos un promedio de 4,8 redes en el último mes, ¿vale? El año pasado también estábamos en 4,8, quiere decir que al final los promedios en ese sentido se mantienen, más o menos. Vale, aquí tenéis los targets, ¿vale? Aquí lo que hacemos es destacar, no quiere decir que usen, sino en cuál destaca, ¿vale? Por ejemplo, hombres y mujeres, ¿vale? Que veis aquí. Veis mi ratón. Los hombres tienen una media de penetración por el último mes de 4,8, ¿vale? De uso, usan 4,8, las mujeres 4,9, bueno, no es nada, no es significativo, pero fijaros la diferencia, ¿no? De redes. Usan más Twitter, Telegram, Twitch y Blue Sky, fijaros. A ver, dentro de que la base de Blue Sky es chiquitita, pero bueno, destacan, digamos ahí. Y las mujeres, pues Instagram, Spotify, TikTok y Pinterest, ¿vale? Son las que destaca como target. Si nos vamos a las targets por edad, bueno, pues aquí vemos que los de 12 a 17 tienen estas 5 redes donde destacan, pero fijaros el target de 18 a 30. Es lo que os decía, ¿no? Cuando veíamos la penetración general de red. Es el target más intensivo, el que realmente más hace uso de las redes. Fijaros aquí, en las que destacan, o sea, en las que están por encima de la media, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues no sé si todas, pero alguna me debo de Facebook, supongo que no está aquí, son las que me debo dejar. De hecho, mira, ya que nombro Facebook, está sobre todo en los dos últimos. En esta lo hemos puesto porque, bueno, se mantiene, ha conseguido mantenerse en el de 31 a 45, pero donde sí destaca y donde yo creo que le dan ese empuje a Facebook y le van manteniendo es en los target más senior, ¿vale? En el de 46 a 60 y el de 61 a 75. ¿Vale? Y bueno, pues aquí veis un poco en el estudio completo, como os decía, tenéis la slide donde por target de cada una de las redes, ¿vale? Como es muy largo, pues aquí digamos que hemos resumido un poco cuál destaca en cada uno de ellos. Fijaros Blue Sky, que la hemos incorporado en el target que destaca, como decía antes, era en hombres y de edad de 46 a 60. Luego vemos, ahora vemos en las fichas, o no sé si luego lo vemos, que la relacionamos como con información, ¿no? Como con útil información. Casi el resto es entretenimiento y sin embargo Blue Sky la vemos como informativa, ¿no? Vale. Bueno, así un poco en genérico, ¿vale? De redes. Ya os digo que luego en el estudio completo podéis... No, mira, está. Vale, y aquí tenéis cuál ha sido la penetración de las redes usada en el último mes. Como hay muchas líneas y ya cada vez, claro, cada vez más redes, cada vez más años, se nos va complicando. Bueno, pues voy a pasar porque os he hecho un vídeo, yo creo que muy chulo, que se va a entender mucho más. Bueno, simplemente por destacar, que ahora voy a poner el vídeo, está WhatsApp, que se mantiene aquí, fijaros, en el 2018 está en el 85, pero aquí nadie le quita la hegemonía. Es más, ha subido al 91. Facebook, que siempre ha estado liderando, bueno, pues va, veis, va cayendo, 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 a esta cuarta posición este año. Bueno, aquí está YouTube también más o menos manteniendo, Instagram con esos crecimientos y TikTok también con este crecimiento. Pero como decía, os voy a poner este vídeo, que yo creo que es más interesante, y aquí vais viendo, esto luego lo subiremos, ¿vale? No tiene vídeo, pero vais viendo año a año, veis aquí abajo la línea del año, cómo van evolucionando por uso en el último mes las redes, ¿no? Como mira, Facebook, cómo va bajando. Bueno, WhatsApp se va manteniendo, YouTube está en esta tercera, baja cuarta y ya este año Instagram y YouTube pues pasan a Facebook, ¿vale? Pues nada, ahí tenéis el vídeo. Muchas gracias, Ramón, y elogia al equipo de Ramón por el vídeo, muy chulo. Si comentamos cuál es la que más te gusta, hemos dicho cuál usamos, ¿vale? Pero luego les preguntamos, ¿vale? Si yo os pregunto a vosotros, ¿qué red preferís? ¿Qué red os gusta más en general? ¿Cuál diríais? Siempre elegir una es complicado y máxime cuando los jóvenes, que le contaba otro año, cuando vamos a dar alguna charla a alguna universidad, yo les pregunto, ¿cuántas redes usáis? Empiezo, digo, cinco, tal. 10, 12, 15 digo, pero si es que no me salen tantas, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues si encima de ahí tienes que elegir una, a veces es complicado, ¿no? En este caso les preguntamos cuál os gusta más. Fijaros, dentro de que
todas sacan muy buena nota, es decir, a todos nos gustan, pero bueno, WhatsApp es la que todo el mundo prefiere o es la preferida además con diferencia. Fijaros ese 37% versus el 16% de Instagram o el 14% de YouTube o el 9% de TikTok, ¿no? Ahí veis un poco las que preferimos. Y aquí tenéis también la preferencia por evolución. También fijaros, WhatsApp siempre ha estado además con una amplia distancia del resto. Aquí queda este espacio en blanco. Luego está Facebook, también bajando, Instagram, bueno, el resto ya van ahí un poco, pero también tenemos vídeo de esto, así que como es mucho más chulo, pues mira, os lo voy a poner directamente. A ver, perdonad que no me ha dejado. ¿Por qué? Aquí. ¿Se ve ahora? Ahora se ve. Bueno, aquí tenemos menos, lógicamente, por preferencia, pues siempre reducimos, al final las que prefieren siempre son las más utilizadas, pero bueno, vais viendo, ¿no? Cómo va recortando distancias WhatsApp e Instagram también va subiendo aquí. Y YouTube que supera a Facebook que baja. Eso es, ahí lo tenéis. Bueno, de todas formas, esto luego, como sabéis, este vídeo lo colgaremos y los vídeos supongo que los colgaremos también en redes sociales para que los podáis visualizar con calma, ¿vale? También tenemos por target cuál es la preferencia de las redes, ¿vale? Bueno, al final preferimos las que usamos, porque las usamos porque nos gustan, lógicamente. Entonces, bueno, van bastante vinculado. En este caso, pues los hombres destacan en preferencia YouTube, Twitter, Telegram y Twitch, y las mujeres, pues en Instagram, TikTok y Pinterest, ¿vale? Y fijaros también por target, era un poco lo que os decía, bueno, los peques, los más peques, TikTok clarísimamente. Además, si veis en la slide que tendréis en la completa, es la que más les gusta, también Instagram, pero bueno, TikTok siempre por excelencia. Los de 18 a 30, Instagram es su red, TikTok también, pero digamos que las tienen como invertidas, ¿vale? Twitter y por supuesto Spotify, la música, 35-45. Bueno, pues tienen más, como veíamos también. Está aquí, entra Telegram y fijaros Facebook, ¿eh? En estos últimos tres target. Está también dentro de sus preferidas. Quien la usa realmente la hace un uso intensivo, ¿vale? De Facebook. Esta slide os la he traído no para que la entendáis ahora, no la voy a analizar porque hay mucho dato, pero como es nueva, quiero explicarla, ¿vale? Básicamente. Entonces, aquí veis todas las redes. Lo que se ha hecho, lo que pidió la comisión también, es un poco un funnel de todo lo que acabo de presentar. Es decir, ¿cuál es el conocimiento o la notoriedad primero sugerida? ¿Vale? Que es la franja de abajo, ¿vale? De cada una de ellas. Es como una especie de infografía resumida de todo lo que acabo de presentar, ¿vale? La parte de notoriedad o conocimiento, la parte de uso de alguna vez, la parte del uso de esto alguna vez no lo he presentado, pero está en el completo. La parte del uso del último mes y la de preferencia. Si veis, ves, aquí la de abajo es el funnel de conocimiento. El uso de alguna vez, en plan, aunque sea esporádico, que alguna vez he usado esa red. El uso del último mes, la siguiente franja. Y cuál prefiero, ¿no? Aquí veis los porcentajes de cuál prefiero. Y un poco vamos viendo cómo es el funnel de cada una de ellas. Y en esta franja negra que veis aquí, a lo mejor no sé si se aprecia bien, pero esto es el funnel de medio, el market average, es decir, ese promedio de cada una de las redes. Es decir, por ejemplo, en esta parte, notoriedad sugerida, el promedio es del 54%. Entonces, si lo comparo, pues, por ejemplo, vamos con Facebook, ¿no? Pues la gente conoce Facebook un 81%, con lo cual está muy por encima. Pero si me voy a Blue Sky, estamos en un 19%, por tanto está muy por debajo de la media, ¿no? Es para que entendáis cómo se lee y cómo se tiene que entender esta diapositiva, ¿vale? Más allá de que no la voy a explicar porque lo acabamos de ver de cada una de ellas, ¿no? Simplemente que, lógicamente, los super top, ¿no? De ranking, pues están aquí los tres primeros o los cuatro primeros, si me apuráis, que son los que tienen más conocimiento, más uso y más preferencia incluso. Vale, pues explicada esta, que yo creo que es interesante, pero hay que digerirla, ¿vale? Hay que analizarla poco a poco. Les preguntamos si has abandonado alguna vez alguna red social. Bueno, ya nos habían dicho que el 33% sí había abandonado alguna red social. El año pasado estábamos en 31, creo recordar. O sea que bueno, estamos ahí también en niveles muy similares. Pero lo que sí que cambia es que el año pasado
La primera red en abandonarse era Facebook. Sin embargo, este año ha subido, además, con diferencia a Twitter o a X, ¿vale? Con este 28%. Facebook está en segunda posición con ese 16%, Pinterest 15%. Bueno, aquí veis un poco ya el resto, ¿no? Y les preguntamos por qué abandonas las redes sociales, ¿vale? Bueno, pues la primera no la uso. Entonces, me la he instalado, pero no la uso, ¿vale? Entonces irían dentro de las que hemos usado alguna vez, esto que hemos visto, ¿vale? O no me gustan o no me interesan. Temas políticos, fijaros, un 10%, es verdad que ya es menos, me aburre, bueno, ya tenéis ahí un poco el resto del long tail, ¿vale? Pero es verdad que un 33% es significativo de abandonar bueno, pues redes sociales, ¿vale? Vale, pues hemos visto ya el bloque de conocimiento y uso, ¿vale? Ahora vamos al de específicamente uso, es decir, frecuencia, intensidad, cuánto tiempo, ¿vale? O sea, cómo hacemos el uso de las redes. Bueno, pues aquí veis cómo las usamos, cada cuánto te conectas, con qué frecuencia entras a las redes sociales. Como decía antes, veis las dos columnas, aquí es el 2025, la primera es la de este estudio, la de este año, y la del 24 es la comparativa que hacemos, ¿vale? Bueno, pues con frecuencia ya salía el año pasado siempre, lógicamente, a WhatsApp entramos con muy alta frecuencia, con un 96%. Todos estos porcentajes luego los hemos puesto aquí en ranking, ¿vale? Siempre por frecuencia. Entonces, bueno, Facebook estaba en primera posición, además subiendo 3 puntos, ahí, con ese 96%. Segunda posición para Instagram, que el año pasado estaba en tercera, ¿vale? Con este 75 y subiendo 5 puntos. O sea que es que la frecuencia cada vez más de Instagram, lógicamente, cuanto más penetración va teniendo, pues al final la gente la usa más y se hace un uso más intensivo, ¿vale? TikTok, fijaros, sube de cuarta a tercera posición, ¿vale? Con este 76% y sube 7 puntos porcentuales. La frecuencia de TikTok ha subido considerablemente este año, ¿vale? En cuarta posición estaba Facebook, estaba quinta el año pasado. Bueno, Blue Sky, fijaros lo que digo siempre, si os fijáis aquí a la izquierda, estas son las bases, ¿vale? Es decir, la gente que nos ha contestado. Blue Sky está en rojo con un asterisco. Hay poquita gente que lo usa. Es verdad que quien lo usa nos ha declarado que estaría en quinta posición. O sea, es decir, que hace un uso muy frecuente. Por tanto, por eso está en esta quinta posición. Por eso en 2024 pone new, es decir, no teníamos datos en 2024, no se puede comparar. Pero para que entendáis los datos y también un poco los cojáis con pinzas en este caso, ¿vale? Y bueno, pues luego ya vais viendo un poco el resto. Por destacar, Spotify sube 4 puntos porcentuales, sube a ese 57 y YouTube también sube 4 con este 54% de frecuencia de uso, ¿vale? Y aquí tenéis intensidad. Una cosa es las veces que entramos, la frecuencia con la que entramos a la red social, y otra cosa es cada vez que entramos, cuánto tiempo estamos, que sería esta slide, sería esa intensidad, ¿vale? Eh, el top 6 se mantiene, ¿vale? Con respecto al año pasado. Varían algún minuto arriba abajo, pero realmente lo que nos importa pensar que este es un estudio declarativo. No, no les estamos controlando los minutos que están. Es un poco la percepción que cada uno de nosotros tenemos de las redes sociales y del uso que hacemos, que al final es lo que nos interesa de este estudio, ¿no? Cómo el usuario percibe su relación con las redes sociales. Bueno, pues en este caso, bueno, veis que en primera posición sigue Spotify, ya estaba el año pasado. En segunda posición, TikTok, fijaros. Es decir, no está entre las de más frecuencia ni las de más uso, pero en intensidad de uso sí. La gente que usa TikTok dice, es que no me puedo desenganchar, me tengo que poner una alarma o algo para poder desconectar, porque una vez que entro, me engancha, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí se refleja que realmente esa intensidad de uso, aunque no es la más usada, sí que está en 1 hora y 20, casi a la par que Spotify, que digamos que la tienes como de fondo poniendo música, ¿no? Incluso más que WhatsApp, ¿vale? Con esta tercera posición. Fijaros que las primeras 6 son las mismas y mantienen su posición con respecto al año pasado, ¿vale? YouTube en cuarta con 1 hora y 12 minutos, Twitch con 1 hora y 08 y Instagram con 1 hora y 02, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis. Y abajo, en esta franja negra de aquí abajo, la generación alfa domina el tiempo de las redes, claro. Al final es lo que os decía, ¿no? Los de 18 a 30 son los que hacen ese uso más intensivo de las redes. Bueno, la generación alfa son los de 12 a 17, ¿no? 18 a 30 es la generación Z. Vale, aquí cruzamos la frecuencia versus la intensidad, ¿no? Para saber realmente ese uso que hacemos de intensidad de redes, ¿no? Y bueno, pues realmente WhatsApp
es la que tiene mucha mayor frecuencia, porque entramos muchas veces. No es la que tiene más tiempo, pero tiene un tiempo muy alto, ¿vale? Entonces veis aquí, a ver si veis mi cuadro, ¿vale? Abajo, aquí veis el tiempo, ¿vale? Y en la horizontal veis la frecuencia. Entonces, WhatsApp es la de mayor frecuencia, la de mayor tiempo, como veíamos, era Spotify y TikTok, ¿vale? Pero las que están en esta franja de arriba, en este cuadrante, mejor dicho, de arriba a la derecha, son las que tienen más frecuencia y más intensidad. Por contra, las que están en este cuadrante de la izquierda abajo, pues son las que menos uso, menos frecuencia y menos intensidad, ¿no? Que están aquí Reddit, LinkedIn y Pinterest, ¿vale? Y esto es lo que os decía. Esta es la percepción que tienen los usuarios de que las redes. Les hemos dicho que nos digan cómo definirías cada red social en una palabra. Entonces aquí tenemos estas nubes de palabras. Si os fijáis, la de entretenida se repite además en grande en muchas de ellas, ¿vale? Bueno, WhatsApp, por supuesto, es comunicación. Es que me sirve, estoy conectado con mi gente. De hecho, no es entretenida, es comunicación, punto. Pero Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, la palabra entretenida en grande es la que predomina. Luego, más allá de Instagram, pues ya mete fotos, moderna, postureo, amigos. Facebook, antigua. Fijaros, casi más grande que entretenida, por ahí, ¿vale? Antigua, pero se usa, que es lo que queremos decir siempre, ¿no? YouTube, formación, vídeos y TikTok, diversión, ¿vale? Eso es como las definen, ¿vale? No están todas, he puesto solo dos slides, en la completa, como decía, está el resto, pero bueno, Spotify sigue entretenida y música. Telegram, fijaros, desconocida comunicación, mensajes informativa, privacidad, que a mí personalmente me ha llamado la atención, ¿no? La ven como privacidad. Twitter, informativa, noticias, política, actual. LinkedIn, clarísimamente, trabajo, punto. Algunas palabras pequeñitas, pero vamos, está clarísima que es una red de profesionales de trabajo. Y Pinterest, inspiradora, creativa, entretenida, útil, ¿vale? Aquí tenéis algunas, ¿vale? Como digo, en el completo están el resto de redes sociales. Vale, pues ahora les preguntamos que nos digas por qué motivos usas las redes sociales, qué te motiva a entrar a las redes sociales, ¿vale? Bueno, pues al final casi lo veíamos ya también en las nubes de palabras, ¿no? Al final entretenerse, interactuar, informarse son los principales motivos. Aquí vemos lo genérico, ¿no? En estos círculos. El 81% entretenerme. Quiero pasar un poco el rato y empiezo a ver TikTok y ya me entretengo todo el día. El 66% quiere interactuar con sus amigos, gente conocida, marcas, que ahora lo vamos a ver también, ese punto. El 55% informarme, informarse, entender la actualidad, saber qué está pasando, noticias. 29% inspiración, quiero inspirarme, ¿no? De hecho, Pinterest era una de las que hablaba la gente de esa inspiración, de creatividad, aunque baja un poquitín, ¿vale? Seguir tendencias, un 21%. Seguir el mercado profesional, un 19%. Y un 17% conocer gente, ¿vale? Aquí, en esta franja gris, lo tenéis por target, donde digamos que destaca un poco más cada uno de los targets. Bueno, pues fijaros, el hombre destaca un poco destaca un poquito más para conocer gente, 22%. La mujer, para inspirarme, 37%, con diferencia. Para seguir tendencias, un 24%. Y luego, si vamos a los targets, pues tenemos aquí los de 12 a 18 para entretenerme clarísimamente. Los de 18 a 30 para inspirarme con un 54. Fijaros, ya los de 18 a 30 les interesa el mercado laboral y para seguir el mercado profesional con ese 26, ¿no? Sube un poco más de la media que está en el 19. Los de 31 a 45, informarme, inspirarme, también seguir el mercado laboral y conocer gente. Los de 46 a 60, informarme, también en la parte del mercado laboral. Y los de 61 a 75, también informarme. ¿Vale? Y aquí les preguntamos qué tipo de perfiles de cuentas siguen en general, en las redes sociales. Bueno, pues fijaros que la mayoría, al final, pues sigues a tus conocidos, amigos, familiares, gente que realmente te conoce, que te conoce o les conoces y te interesa saber, pues, qué están haciendo, cuáles son sus intereses, ¿vale? A influencer un 42%. Ha bajado la percepción un 7%, o sea, perdón, 7 puntos porcentuales con respecto al año pasado, ¿vale? No sé muy bien si al final quiere decir que hay mucha gente, pero dejas de seguir a algunos. No quiere decir que no sigas, ¿no? Sino que vas dejando de seguir a algunos.
A medios de comunicación un 40%, seguimos. A las marcas un 35%. Ahora les vamos a explicar, o sea, luego les preguntamos qué piden de las marcas. Y la parte de política o partidos políticos también un 16%. Baja también un poquito, ¿vale? Fijaros por target que veíamos, el hombre destaca más en la parte de política, que sigue a marcas políticas o a partidos políticos. Mujer, influencer, destaca más en influencer. Los más jóvenes, influencer claramente, un 70%, ¿vale? También los de 18 a 30, un 64%, ¿vale? O sea, influencer va en los más jóvenes, fijaros, en las tres franjas más jóvenes. Marcas, los jóvenes están en un 44%, o sea, destacan más, fijaros. O sea, a los jóvenes no les importa seguir marcas siempre y cuando les aporte, luego lo vemos, no sé si están en la completa, ¿vale? También a los 31 a 45 van a seguir a marcas y la parte política, ¿vale? Ahora vamos a ver la relación entre las redes sociales y las marcas, que era lo que os decía, ¿vale? ¿Cómo perciben los usuarios que las marcas estén en redes sociales y cómo tiene que ser esa relación de usuario-marca, ¿vale? Hemos dicho que ese 35% de los usuarios que sigue a perfiles siguen a marcas, siguen a perfiles de marcas, ¿vale? Lo acabamos de ver, ¿vale? Y nos dicen que con mayor frecuencia incluso que en el 2024, porque el 54 declara que lo utiliza mucho. Ahora lo vamos, mira, lo vemos aquí. ¿Con qué frecuencia sigues a las marcas? Bueno, pues aquí veis que no se aprecia mucho, aquí veis el 9%, ¿vale? Aquí. No, no sé si lo veis bien. El 9% utiliza mucho las redes sociales para seguir a marcas. Me aportan y por tanto, luego ahora lo vemos porque les sigues, que Driver te invitan a seguir a marcas. El 45% utiliza bastante para seguir a marcas y poco, un 41% y nada, un 5%. Pero nos interesa este 54%. Ha subido incluso 10 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Creo que eso es importante. Quiero decir, o creo que las marcas lo están haciendo bien en general en redes sociales. Están aportando contenido de valor y los usuarios lo reconocen, ¿no? Y de esa manera nos lo expresan, ¿vale? Justamente en la siguiente slide les preguntamos eso, ¿no? ¿Qué drivers te traen? O sea, ¿qué drivers tienes para seguir a marcas? ¿Por qué las sigues? Bueno, para entretenerme. Eso quiere decir que las marcas están haciendo contenido interesante que entretiene, ¿vale? Para informar, para entender la actualidad, un 50% baja con respecto al año pasado un poquito. El 43% para seguir tendencias, importante, ¿eh? Sube 4 puntos. Para inspirarme, con 39%, ¿vale? Para interactuar con amigos, influencer, marcas, con este 28%, que sube incluso 5 puntos porcentuales, ¿vale? Para seguir al mercado profesional, que veíamos que era un tema importante para todos, casi todos los targets, bueno, conocer gente y otros motivos. Fijaros aquí, también, por targets, en que destacan. Siempre vemos que la parte de mujer para seguir tendencias, inspirarme, creatividad, todo eso nos gusta mucho, ¿vale? Y los hombres para seguir al mercado profesional, destacan un poquito más, ¿vale? Los más jóvenes, entretenerme claramente, siempre, o sea, eso lo tienen muy claro, seguir tendencias también, interactuar. Los de 18 a 30, inspirarme. Bueno, aquí tenéis un poco todo el desglose, ¿vale? Y los sectores que seguimos, en el top 5 tenemos entretenimiento, al final buscamos gente que, o sea, buscamos contenido que nos entretenga, pues lógicamente los sectores de entretenimiento nos suelen entretener, ¿vale? Veis aquí también cuál era abajo veis los números del 25 y del 24, ¿vale? Entretenimiento estaba, viajes en segunda posición nos interesa muchísimo y fijaros que belleza e higiene sube de la sexta posición a la tercera este año, ¿vale? Alimentación y bebidas se mantiene y deportes, y bueno, luego tenéis ahí también el long tail. Pero de promedio seguimos unos 5 sectores, ¿vale? Y ahora ya voy a pasarle a Ramón para que haga la segunda parte. Ramón, todo tuyo. Muchas gracias. No te oímos, Ramón. Estás mute. Pues nada, insisto, dando las gracias. Había dado las gracias, con lo cual nada, Ahora sí. nada que no se pueda repetir. Gracias, Belén, gracias, Iavé, por la oportunidad de seguir un año más. Estamos encantados de poder estar aquí. El hecho de que nos vea las caras a todos casi que me alivia, porque somos muchos, 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 muchos. Con lo cual impresiona, ¿vale? Pero bueno, oye, insistimos que es un placer una vez más estar con todos vosotros. Entonces, vamos a seguir.
¿De acuerdo? Vamos a seguir. Habéis visto con Belén varias cosas. Damos tregua a Belén y ahora os torturo yo para que podáis tener otra voz y para seguir, ¿vale? Para seguir con la presentación, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ver los resultados del estudio. Con Belén hacemos un mini repaso. ¿Qué hemos visto? Pues un tema de dimensionamiento. Oye, ¿cuánta gente está utilizando las redes sociales? ¿Cuál es el perfil de esos usuarios de redes sociales? ¿Cómo se están utilizando las redes sociales? Y eso significa cuáles son las más usadas, si es Facebook o ya no es Facebook. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la intensidad? ¿De acuerdo? Y luego ahora Belén estaba hablando todo el tema de la relación de las redes sociales y las marcas. ¿Vale? Seguimos. Nos queda chicha, ¿eh? Nos queda chicha, pero intentamos hacerlo liviano para no cansaros. No cansaros en una versión reducida, como os comentaba Belén. Esta es una versión donde hemos buscado lo que sea más relevante para compartirlo con vosotros, pero como comentaba, hay mucha más información en el documento, con lo cual os animamos a que una vez finalizada la presentación podáis descargarlo para ver en detalle toda la información. Seguimos, pues. El nuevo capítulo. Y lo que hablamos en este nuevo capítulo es lo que hace referencia a la relación entre las redes sociales y el e-commerce. Y lo primero que preguntamos es, oye, busca información en redes sociales antes de realizar una compra, y lo que vemos es que un 48%, casi la mitad, nos dice que sí, que están utilizando las redes sociales para hacer una compra, con lo cual las redes sociales sigue siendo un canal de búsqueda de información para estar al día, para saber qué es lo que pasa. Y ese 48% ha subido respecto al año pasado 3 puntos porcentuales, ¿vale? Belén nos lo ha comentado, las flechitas arriba y abajo indican si existen diferencias, ¿vale? Son puntos porcentuales. Por tanto, el año pasado teníamos 45%, ahora 48%. No es un 3% adicional, ¿vale? Simplemente tenerlo en cuenta. Y abajo a la izquierda, como sabéis, siempre os ponemos la pregunta tal como la hemos redactado. Belén ya lo ha comentado también, pero así actualizamos info. Pues venga, un 48% busca info en redes sociales, por tanto es un canal todavía válido. Y a la hora de identificar cuáles son esas redes donde se busca información, vemos que la principal es YouTube. Y a niveles muy parecidos a Instagram, un 45% o un 43% de este 48%, ¿de acuerdo? Luego tenemos Facebook, pero Facebook está perdiendo fuelle. ¿Quién lo está casi alcanzando? TikTok. TikTok ya alcanza un 22%, con lo cual casi está al nivel de Facebook, subiendo 4 puntos porcentuales, de un 18 del año pasado a un 22. Quien está también cayendo es X, ¿vale? Lo veis de forma transversal en todo el estudio. X, no diré que se ha pegado un batacazo, pero sí que se ha pegado un golpe, ¿vale? Entonces, preguntamos también, oye, en las redes sociales con tus compras, ¿dejas comentarios de tus compras en redes sociales? Y uno de cada 4 nos dicen que sí, que dejan esos comentarios. Y eso coge más relevancia entre el target de 31-45, ¿vale? Como vemos al lado derecho, vemos siempre si existen diferencias, ¿vale? Ese 26 es que sí dejan comentarios, un 74 sería que no. Entre los más jóvenes, ese 74 sube a un 84, con lo cual los más jóvenes, los más pequeños, son más voyeres que comentadores, ¿vale? ¿Quiénes son más comentadores? Pues fijaros, que nos dice que sí, sube el porcentaje en ese perfil de 31 a 45 años. ¿De acuerdo? Les preguntamos también, oye, ¿y esos comentarios? ¿Cómo los valoras y cómo influyen en el proceso de compra? Y vemos que la valoración es positiva en prácticamente en la mitad. 53% nos dice que los valora mucho o los valora bastante. El otro 50% es que los ponen a caldo. No, no, no. Hay un gran grueso que dice ni fu ni fa, ¿vale? Son más neutros. Quien no los valora o poco o nada es simplemente un 13%. Con lo cual vemos que esos comentarios son importantes. ¿Qué os vamos a decir? La relevancia de las reviews, que la gente comente y haga valoraciones de las compras que he hecho. Se pregunta también, oye, ¿y esos comentarios realmente influyen en el proceso de compra? Pues fijaros, la gente que cuesta verbalizar, no, yo me dejo influenciar por, pues sí, un 40% nos verbaliza, pues sí, ha tenido impacto, ya sea mucho
influencia, mucho impacto o bastante influencia, bastante impacto. Y vemos que sumando ese 6 más 34 tenemos ese 40%, que son 4 puntos más que lo que teníamos el año pasado. ¿De acuerdo? Entrando más en detalle, también preguntamos, oye, dentro del proceso de compra, las redes sociales, ¿dónde participan? ¿Dónde intervienen? Y lo que vemos en primer lugar es que ayudan a proporcionar información sobre los productos y servicios. Y esto nos lo dice prácticamente la mitad de la gente, un 51%. Otros usos que le damos en las redes sociales dentro del proceso de compra es para comparar alternativas de producto o comentar o compartir esa compra o incluso realizar una queja como servicio de atención al cliente y eso lo verbaliza un 24%. Con lo cual tenemos que ser conscientes que la gente puede utilizar el canal de redes sociales para hablar con nosotros. Y en ese sentido, pues merece la pena responder y dar respuesta a esas quejas, ¿vale? Ese dato apenas ha variado. Si no tenéis flechita arriba abajo es que apenas ha variado o que las diferencias no son significativas. El año pasado, en este 24, teníamos un 26, con lo cual prácticamente es lo mismo. Respecto al último punto, ¿ha realizado alguna compra? En este caso nos verbalizan un 17% ha realizado compras a través del canal online. Luego veremos un zoom en todo el tema de lo que es compras online, incluso el live shopping, ¿vale? ¿Quién es más intensivo en compras a través de redes sociales? Pues el perfil de 18 a 30 años, que ese 17% llega a subir hasta el 24%. ¿De acuerdo? Vale. Pues a partir de aquí lo que les preguntamos también es... ¿han influido las redes en el proceso de compra? En global, ¿vale? No solo los comentarios o no solo, sino en global. Toda la red, la información que encuentras, cuando ves los productos, cuando descubres cosas, realmente las redes influyen en las compras. Y un 44% nos dice que sí. Y esos son 8 puntos más que lo que teníamos el año pasado. Con lo cual, ostras, las redes siguen influenciando. Y ese 44% sube entre las mujeres hasta un 49%, sube entre los más jóvenes a un 54% y sube incluso más entre el perfil de 18 a 30 años, que llega a un 66%. 2 de cada 3 individuos de 18 a 30 años dice que las redes influyen en las compras de productos y servicios que realizan, ¿vale? A partir de aquí, oye, si nos centramos en, ¿has comprado en alguna ocasión en redes social? Un 16% nos dice que sí. Y nos dice, y le preguntamos en cuál. ¿En cuál ha sido la red social donde has comprado? Pues principalmente nos dicen Insta, un 38%. Luego nos dicen Facebook, pero fijaros, Facebook ha caído. Ha caído 8 puntos porcentuales respecto al año pasado. Incluso se hace compras a través de WhatsApp o TikTok o YouTube, ¿vale? Veremos TikTok, el auge que puede tener con el TikTok Shops, ¿vale? Que bueno, está aterrizando y veremos cómo está funcionando, ¿de acuerdo? A la derecha también tenéis lo mismo, el detalle por target. Oye, esos individuos que compran en red social, ¿dónde están comprando? Por mujeres es muy transversal y se replica mucho esta distribución. Primero sería Insta, luego Facebook, luego WhatsApp. En hombres destaca con mayor proporción WhatsApp. Entre los distintos perfiles existen diferencias, ¿vale? Pero si avanzamos, preguntamos a esos individuos que han hecho compras, les preguntamos, oye, ¿has aumentado la intensidad o con qué frecuencia compras? Y lo que vemos es que o muy frecuente o bastante frecuente es un 7% o un 18%. Eso equivale a un 25% y eso es un 10% más. Con lo cual, un 25% nos dice que compra de forma frecuente y eso ha incrementado. De aquí que diga, ha aumentado la frecuencia de compra. No, hay más gente que compra de forma más frecuente. Esa es la verbalización correcta, ¿vale? Sí que es verdad que también hay en el lado opuesto un 41% que dice, oye, yo compro pocas veces o casi nunca. Pero ese porcentaje antes era un 14 puntos mayor, antes era un 55, con lo cual esa gente que nos dice, oye, compro con menor
frecuencia o casi nunca, se está reduciendo. Con lo cual lo que estamos viendo es, pues precisamente, que la intensidad de compra está subiendo. La frecuencia de compra está subiendo. Luego les preguntamos, oye, comparando con otros canales digitales, ¿cómo describirías tu experiencia de compra en redes sociales? Un 23 nos dice mejor que la interacción en vivo. ¡Wow! O sea, realmente somos capaces de enamorar más a través de redes sociales que en vivo. Pues un 23% dice que sí. Sí que es verdad que un 18 nos dice, oye, no, que yo prefiero la experiencia en tienda. ¿Vale? Un 59 nos dice que ni fu ni fa. ¿Vale? Este dato no tenemos comparativa respecto al año pasado porque es una pregunta nueva y no tenemos el evolutivo, pero bueno, sería de alguna forma bastante parecido a lo que es me gusta más que la tienda o me gusta menos que la tienda, ganando ligeramente más el positivo, ¿vale? El tema de las redes sociales gusta. A partir de aquí, un bloque que este año, a partir de las peticiones de la comisión y del trabajo que hicimos con la comisión, es, oye, esto parece que va en auge, tenemos que hacer una monitorización de qué es lo que pasa con este concepto que nos viene de Asia, ¿no? Que se llama live shopping. Entonces, esto en Asia lo está petando, o parece con las métricas que lo está petando. En USA las métricas son algo más altas que aquí, pero oye, ¿qué pasa en España? Y lo que les preguntamos es, oye, centrándonos en TikTok Shops, en YouTube Shopping y en Pinterest Shopping, ¿vale? En estas tres plataformas, ¿has comprado en alguna de ellas, sí o no? Y primero tenemos si han existido alguna de ellas, y esto lo tenemos para un 11%, incluso en el tramo de 31 a 45 sube a un 16%, pero sí que es verdad que los o las que declaran haber comprado en alguna de estas tres plataformas es un 5%, con lo cual es mucho más pequeño, ¿vale? Cuando les preguntamos a este 11%, a estos que han asistido a un live shopping, a una experiencia de live shopping, les preguntamos, oye, ¿hasta qué punto te ha parecido una experiencia interesante? Y lo que vemos es que las valoraciones son mayoritariamente positivas. Un 38% nos dice que les ha gustado mucho, bastante. Un 22% abajo. ¿Veis mi ratón? Un 22 nos dice que ha interesado poco, bastante, pero un 38 está por encima de un 22, significativamente, y hay un 41% que estaría más en tierra de nadie. Seguimos preguntando en este tema y les preguntamos, oye, los que habéis comprado, ese 5%, ¿vale? Con lo cual las bases son pequeñitas. Lo veis aquí, ¿eh? Os lo indicamos. Es una base pequeñita, con lo cual, por favor, cogerlo muy tendencialmente, cogerlo cualitativamente. No os agarréis al dato, porque ese dato con 41 personas es muy pequeñito y estadísticamente poco sólido, ¿vale? Belén ya os lo comentaba con algunos datos de uso de determinadas redes. Pues aquí también, please, cogedlo con pinzas. Les preguntamos a los usuarios, ese 5%, a esos 41 individuos que nos han dicho que han realizado compra en live shopping, les preguntamos, oye, ¿cuáles son las categorías donde has comprado? Y vemos que de esos 41, pues más o menos, o casi la mitad, han comprado moda de accesorios. Un 44% han comprado bellezas y cuidado personal, un 39% electrónica, gadgets, luego temas de hogar y decoración, comidas o productos digitales. ¿Vale? Mirad el ranking, más que nada, please. A partir de aquí, ¿qué es lo que más te gusta de comprar en estas plataformas? Y lo que nos dicen es, ostras, pues las ofertas y los descuentos. ¿Sabéis? ¿No? Cuando hay un live shopping, oye, ahora es el momento para comprar. Pues ahora es el momento de comprar porque tienes una oferta, es un descuento o es una ocasión única, pues eso gusta, ¿vale? La facilidad de compra, realmente la experiencia de compra es muy fácil y eso les ha gustado. Incluso la variedad de productos, ¿vale? La interacción en vivo con los creadores o con los vendedores, pues también gusta. En real time puedes hacer preguntas y te van respondiendo, ¿vale? Les preguntamos a esta gente que ya tienen una experiencia de compra, oye, ¿volverás a comprar? La mitad nos dice que sí. Un 54% nos dice que sí. Tengo dudas, un 26%. Los que nos dicen que no, que también los hay, es un 20%, ¿vale? Un 20% de este 41%. Con lo cual esta página, que nos da pistas, es muy chula, pero por favor conseguirla, leerla a nivel más cualitativo.
¿Vale? Y para ir cerrando bloque, pero sin salir del live shopping, les preguntamos, oye, ¿qué te anima a comprar en estas plataformas? Y de alguna forma vuelve a salir el tema de ofertas, descuentos, promociones, precio, ¿no? El conseguir mejores precios es el dinamizador, el driver que nos lleva a comprar en las plataformas de live shopping. Luego, el proceso o la confianza en el proceso de compra, un 46%. Las políticas de devoluciones, ¿vale? Que son claras. Opiniones de otros compradores, mayor integración de los métodos de pago, y aquí lo tenemos. Y al lado derecho, pues veis también los matices que existen por targets. Oye, los hombres, el perfil masculino, lo que más le llevaría a comprar en estas plataformas es, oye, conseguir esos precios mejores. Las mujeres, lo que dicen es la confianza en el proceso, opiniones, las reviews, integración de métodos de pago, información de los vendedores. Y a partir de aquí, por target, existen diferencias. Los más jóvenes y los de mediana edad, el precio es importante, la confianza es importante, política de devolución es importante de 31,45. Tenéis todo el detalle aquí, nos quisiéramos torturar, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto cerramos el bloque de live shopping. Veis que esto es un capítulo prácticamente nuevo que no teníamos el año pasado. El año pasado teníamos algo, pero este año hemos entrado más al detalle por ese ruido que hay de que esto hacia dónde va. Y tenemos que sentar las bases para evaluarlo y el año que viene ver si esto está creciendo o no está creciendo. Pero la comisión teníamos esta preocupación. Pues aquí tenéis los resultados. Next. ¿Qué vemos? Pues otro capítulo que hace referencia a lo que son los influencers. Y lo primero que les preguntamos es, oye, ¿seguís algún influencer en redes sociales? Y tenemos un 39% que nos dice que sí, ¿vale? Nos dice que sí, lo que sí que es importante ver que este 39 ha bajado respecto al año pasado. El año pasado había un 10%, ¿vale? En la comisión discutíamos, oye, ¿esto a qué es debido? Y de alguna forma lo que comentábamos en la comisión es que, ostras, esto del influencer hay que ver qué es un influencer y cómo definimos un influencer, porque sí que en la industria estamos viendo que se está trabajando con creadores de contenidos o con microinfluencers. Con lo cual son influencers, pero pequeñitos. Con lo cual son influencers o no son influencers, ¿no? Y de alguna forma, igual no hay la percepción de no es un celebrity, no es un famoso, no es una estrella de Hollywood, pero yo voy siguiendo determinados perfiles que tal vez no considere influencers y que están cogiendo relevancia, ¿vale? Si miramos a la derecha, les preguntamos, oye, ¿en cuál de las redes? Y lo que vemos es Insta, YouTube, TikTok, en tercer lugar, Facebook, X e incluso Twitch, ¿de acuerdo? Si miramos al ranking, prácticamente estamos con el mismo ranking. Belén ya os ha explicado cómo se leen los datos, el ranking del año 2025, el ranking del año 24, con lo cual hasta la posición 6 estamos en lo mismo. ¿Qué ha subido? Ha subido LinkedIn en este año, ¿vale? Por otro lado, lo que miramos es, oye, seguir en determinadas redes es transversal para todos los targets y vemos que existen diferencias. En el lado izquierdo vemos por género que los hombres son más de seguir a X, a Twitch o a LinkedIn, mientras las mujeres son más de Instagram. Si miramos por tramos de edad, vemos que existen diferencias. Los más jovencitos, ¿dónde están? Pues en TikTok. Ya lo sabíais, sí, pero aquí los datos lo reafirman. Los de 18 a 30 años, ¿dónde están? En TikTok también, pero ¿quién está en primera posición? Pues en primera posición está Insta. A partir de 31 a 45 o incluso de 46 a 60, fijaros que Facebook tiene peso seguido de X y luego perfiles que pueden ser más profesionales. Y la gente más senior, pues el peso que tiene YouTube es relevante para este perfil, que ya desde la pandemia hemos visto que iban introduciéndose en el canal YouTube, ¿vale? Les preguntábamos, oye, pero esto de mirarte a influencers, ¿realmente te los crees o no te los crees? ¿No? Porque al final puedes percibir que son publicidad. Lo que veo al lado izquierdo es, yo me los creo, o los considero muy creíbles o incluso bastante creíbles, más bastante que muy creíbles. Pero si hacemos el agregado tenemos un 42% y esto ha subido 7 puntos porcentuales respecto al año pasado. Si preguntamos cómo perciben los comentarios de estos influencers, si son publicitarios o no publicitarios, vemos que la percepción publicitaria pues también está
creciendo, ¿vale? Un 41% percibe que son publicitarios o totalmente o bastante, y un crecimiento de 5 puntos porcentuales, ¿vale? Sí que es verdad que IAB tiene un estudio de influencers, un monográfico de influencers, y el tema de que estén etiquetados o no etiquetados los contenidos publicitarios deberían ser todos, pero no todos están. Pero bueno, es importante que la gente es consciente que sí, los influencers pueden generar contenido publicitario, pero aún así me interesa seguirlos y lo que me explican, pues me los creo, ¿vale? Este año tenemos como otra pregunta nueva, una que no podía fallar, ¿no? No podía faltar porque se está convirtiendo en una realidad. De momento, pasito a pasito. ¿Y a qué hacemos referencia? Pues influencers. Influencers hay los famosos, ¿no? O no tan famosos, que os comentábamos de microinfluencers, pero ahora está entrando lo que son influencers virtuales, ¿vale? Son influencers, perfiles creados con inteligencia artificial, con lo cual, pues oye, son fotos, son vídeos, son lo que sea, pero no es una persona, sino que es un contenido, un avatar virtual. Entonces les preguntábamos, oye, ¿sigues o interactúas con algún influencer virtual, sí o no? Y un 6% nos dice que sí. Ya nos declara que sí. Sí que es cierto que un 17% nos dice, no lo sé. No pondría la mano al fuego. Es decir, igual lo estoy siguiendo y no soy consciente de ello. Hay algunos que están muy bien logrados. Un 77% nos dice no, ¿vale? O ellos creen que no. A partir de aquí, si hacemos el zoom entre aquellos que nos dicen que sí, y please, otra vez, esta base es pequeñita, son un 6% de los que siguen influencers, les preguntamos, ¿te gusta el contenido? Y estos son 22 individuos. ¿Te gusta el contenido? Casi un 60% me dice sí, me parece interesante. Otro dice no, ¿vale? Sería casi aproximadamente un tercio, un poquito más de un tercio. Nos dice que no. Y un 4% todavía no lo tiene claro, tiene que experimentar un poco más, ¿de acuerdo? Pero acordaros, esto lo tenemos en una base de 22 casos. ¿Te generan confianza? Un 55% nos dice que sí, un 41% nos dice que no, con lo cual está muy balanceado. Hay gente que nos dice, no es un tema de confianza, sino que esos contenidos me gusten o no me gusten, ¿vale? O sea, yo quiero ver las imágenes, más que si me generan confianza. El mensaje que me transmite es lo de menos, es un tema de ese contenido, esas imágenes, esas fotos que están publicando o esos vídeos, ¿vale? Cerramos pues el bloque de influencers y ahora vamos a un bloque, seguimos, tiramos del hilo de la IA, de la inteligencia artificial, y les preguntamos, les preguntamos a los individuos, no a los profesionales, a los individuos. Actualmente puedes generar contenido de redes sociales a través de inteligencia artificial. ¿Has identificado ese contenido generado por inteligencia artificial? Y un 64% nos dice que sí, que lo ha identificado, ¿vale? Y cuando les preguntamos, oye, exactamente qué has identificado, pues fijaros, lo que tenemos aquí en columnitas nos dicen, oye, imágenes, arte digital, o vídeos creados con la IA, o textos, o música, o incluso deepfakes, ¿no? O avatares virtuales. Hay ese porcentaje que os comentaba de, oye, no, aquí. Ese 30, el ratón, ese 36 que no, pues lo tenemos aquí para contextualizarlo, ¿vale? Entonces, cuando les preguntamos dónde has visto estos contenidos generados con IA, nos dicen en Insta, en TikTok, en YouTube, ¿vale? Por tanto, todo el tema en formatos vídeos, no solo imágenes, sino vídeos, pueden aplicarse, en Facebook, X, incluso WhatsApp. ¿Vale? ¿Y existen diferencias? Pues sí, existen diferencias en los tipos de contenidos que han ido viendo los distintos perfiles. Los hombres son más, les ha llamado más la atención el tema de fakes, las mujeres es más transversal, los más jóvenes son vídeos creados o música creada, ¿vale? Y hay diferencias. Por otro lado, les preguntamos, oye, ¿tú, individuo, has usado la IA para generar contenidos? Y la gran mayoría nos ha dicho que no, ¿vale? Un 94% nos ha dicho que no. Gente nos dice, no, ni lo he hecho ni me interesa, eso es un 70%, y hay otros que dicen, no, pero creo que lo haré,
¿vale? O por lo menos tengo la intención de probarlo próximamente y un 24%. Con lo cual ese 70 más el 94, perdón, el 70 más el 24 es ese 94. En cambio hay un 6% que nos dicen, sí, he utilizado la IA para generar contenidos. Entonces, bases pequeñitas, pero les preguntamos, oye, ¿y qué has generado? Pues nos dicen, he creado o editado imágenes y vídeos, ¿vale? Es un 72%. O generar ideas para construir ese contenido. O incluso escribir la publicación o los comentarios. ¿Vale? Por otro lado, y que es un tema relevante y muy en boca de la industria, es, oye, ¿tenemos que etiquetar los contenidos generados con IA, sí o no? Y el usuario nos dice que sí, para saber qué es real y qué no es real. Y eso nos lo dice prácticamente 8 de cada 10 individuos. Con lo cual, a ver cómo lo gestionamos para etiquetar todos esos contenidos que se han generado con la ayuda de la IA. ¿De acuerdo? Y venga, que ya vamos terminando. Queda poquito. Ánimos, ánimos. ¿Vale? Por un lado, quedan prácticamente 2 capítulos. ¿Vale? Por un lado, el capítulo o simplemente hacer un resumen de que existen diferencias por targets. Belén nos ha dicho, oye, este año, ¿cómo hemos clasificado todo el estudio por estas generaciones? Pues estas generaciones, aquí las veis, hemos planteado 5 generaciones con su definición, porque hay mucha literatura en cómo definimos las generaciones. Esta es la que hemos consensuado. Pues existen diferencias por generación. Por supuesto que existen diferencias, muchas diferencias. De entrada vemos diferencias en el número de redes que se están utilizando. ¿Vale? Belén lo comentaba, oye, ¿los jóvenes son más o menos usuarios que redes sociales? Pues fijaros, quien más redes sociales usan en declarado son la generación Z y los millennials, que utilizan 5,1 redes, muy parecido a lo que es la generación Z. Los que utilizan menos, pues son los extremos, tanto los boomers como la generación alfa, que estarían en un promedio de los 4, ¿vale? Por otro lado, cambia cuáles son estas redes. Cambia totalmente. Lo hemos ido diciendo, Belén nos lo ha dicho, yo he matizado en algún punto. La generación alfa, los más jovencitos, a ver, más allá del WhatsApp que es transversal en este país, y esto lo está utilizando todo, ¿qué usa más la generación alfa? Pues sobre todo la primera es TikTok, ¿vale? ¿Eso significa que las otras no usan? No, no, oye, que Insta la usa, YouTube la usa, Spotify la usa, pero la primera a la frente es TikTok. Cuando miramos la generación de 18-30, la Z, vemos que TikTok es importante, pero pasa en primer lugar, pues fijaros, Insta y YouTube. TikTok todavía es importante, pero en menos intensidad. Cuando hablamos de millennials, Insta es importante, pero pasa por delante YouTube. Aquí aparece tímidamente Facebook, que copa la primera posición entre los X y entre los boomers. ¿Vale? Fijaros, aquí es un 74 y aquí llega a un 84. Con lo cual, realmente hay que tener muy claro, oye, cuál es nuestro público objetivo. Y en función de cuál es nuestro público objetivo, utilizar unas redes u otras, porque existen diferencias. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las redes? Les preguntamos también, ¿cuál es tu preferida? Y fijaros aquí que hay un tema de colores muy curioso, ¿vale? El negro, donde la mancha de negro, donde tiene mayor peso, es el lado izquierdo. Sobre todo, la mancha negra es TikTok, sobre todo en la generación alfa. Vemos que la verde está por todos sitios, pero gana más en la Z y los boomers, ¿vale? El morado lila, fijaros, donde tiene peso, aquí está teniendo peso, aquí está teniendo peso, YouTube donde tiene peso. Fijaros que el azul aquí es donde ha cobrado más peso, no tanto como Watts o no tanto como un YouTube, pero sí que si lo comparamos con el azul, que aquí es prácticamente inexistente, pues si queremos llegar a esta audiencia, Facebook puede ser muy útil, ¿vale? Más, oye, una cosa son las redes y la otra es cuánto rato estamos. Y Belén nos comentaba que en promedio estábamos 1 hora, aproximadamente, ¿vale? Y esto es un declarativo. Belén nos lo ha dicho y os lo repito. Es declarativo y es un sesgo. Yo le pregunto a mis queridos hijos cuánto rato han estado en redes sociales, seguro tirarían a la baja, ¿vale? Si les miro el móvil y miro el uso real, sería otra cosa, ¿vale? Pero da igual. Aquí es entender, todos tenemos este sesgo, simplemente cómo cambia por generaciones. Y lo que vemos es que la generación más intensiva son las
generaciones más jóvenes. Apenas existen diferencias entre 1 hora y 16 minutos o 1 hora y 17, ¿vale? Quienes son menos intensivos en uso, en rato, horas al día, son la gente más mayor. La generación Z y la generación Boomer, pues están por debajo de la hora, ¿de acuerdo? Más cosas que hemos visto. Oye, la vinculación con las redes a la hora del proceso de compra. Y hemos buscado 2 métricas que creemos que son importantes. Busca la información en redes sociales antes de comprar, o las redes sociales ya han influenciado en tu proceso de compra. Fijaros, lo que vemos es que este target realmente busca mucha información, luego van seguido de estos 2 targets y estos son más residuales. Con lo cual, este colectivo de aquí, el canal redes sociales es muy importante en el proceso de búsqueda de información y descubrir productos. ¿Vale? ¿Han influenciado en el proceso de compra? Pues fijaros, otra vez, quien lidera es esta gente, seguidos en este caso de los más jóvenes, luego vendrían la generación de millennials y por último, tanto la X como los boomers. ¿Vale? Pero afecta. O sea, más de la mitad nos está diciendo que le influye. ¡Wow! Por otro, ya vamos cerrando el capítulo. Por otro lado, les preguntamos, oye, ¿siguen algún influencer, sí o no? Vemos que un 74% sí influencers, un 58% sí influencers y aquí en menor medida. ¿Vale? ¿Y a dónde lo siguen? Pues Insta, lo hemos visto, es el referente, pero sí que es cierto que TikTok aquí cobra relevancia. ¿Vale? Aquí TikTok va perdiendo relevancia. Lo vais viendo, ¿eh? Cómo realmente cambian en función del tipo de red que está utilizando. Y con esto, damas y caballeros, acabaríamos el capítulo que hace referencia a los expertos. ¿De acuerdo? Vamos a ver los resultados de, oye, la industria. ¿Qué piensa la industria? Y me repito lo que ha dicho Belén, gracias a todos aquellos que habéis participado y habéis respondido a la encuesta, porque que respondáis la encuesta nos ayuda a pues saber más qué es lo que pasa en la industria y qué es lo que piensa la industria. Habéis respondido 150 individuos, con lo cual, gracias y 150 veces gracias. Vamos a ver los resultados, ¿vale? Hay algo más de información en el documento extenso, pero las grandes píldoras son, ¿para qué utilizamos la industria, las redes sociales? Y aquí hay tanto anunciantes como agencias, como, ¿vale? Distintos perfiles. Y lo que vemos es que, sobre todo para generar branding, como servicio de atención al cliente, para vender o para dar respuesta a dudas. Estos son los principales aspectos por los que la industria estamos utilizando las redes sociales. Les preguntamos, oye, ¿cuáles son los contenidos que más generáis? Y un 62 de cada 3 nos dicen que es un tema contenidos de branding, seguido de promociones y seguido de concursos y sorteos. Vale, esto es lo que generáis, ¿no? Generamos. Pero ¿cuál genera más interacciones? Pues fijaros, el branding genera y los concursos generan. ¿Vale? Aquí le pasa por delante. Incluso, ¿cuál genera más tráfico? Pues temas de branding generan tráfico y los concursos también generan tráfico. Y aquí el gap se reduce todavía más. ¿De acuerdo? Preguntamos, oye, ¿cuáles son las redes sociales que utiliza la industria? Y Facebook todavía está ahí, arriba de todo, ¿vale? Insisto, Facebook no está muerta. Facebook la utilizamos para determinados colectivos y determinados colectivos Facebook todavía es muy válida. Lo que hay otros que no, ¿vale? Luego, en segundo lugar, es Insta, ¿vale? Insta ha pasado en segundo lugar cuando el año pasado estaba en tercero y le ha robado la posición a YouTube, ¿vale? Que pasa del segundo al tercer lugar. Luego tenemos X, WhatsApp, TikTok, LinkedIn. Les preguntamos también por valoraciones. ¿Cuáles son las notas? Y, oye, todos son notas altas. Les ponemos de promedio un 8. El máximo casi un 9. El mínimo casi un 8. No tan mal. Pero ¿cuáles son las mejor valoradas? Pues YouTube y WhatsApp. ¿Cuáles son las peor valoradas? X y Facebook. Industria, os digo algo que no sepáis, ¿no? De alguna forma, en la comisión todos decíamos que sí con la cabeza de, vale, me lo creo y coincido, ¿vale? Más que preguntábamos, les preguntábamos, oye, la inversión publicitaria en redes sociales en comparación con el año pasado, ¿inviertes más, menos?
o igual. Lo que vemos, un 70% nos dice que invierte lo mismo este año que el año pasado. Y esto ha aumentado 19 puntos porcentuales. La gente que dice que ha invertido más es un 20%, pero ha disminuido respecto al año pasado. La gente que ha invertido menos es un 10% y prácticamente se ha movido. ¿Dónde estamos invirtiendo? Pues en Insta, en YouTube y en Facebook. Sí que es verdad que Facebook ha caído 7 puntos porcentuales, YouTube ha caído, ¿vale? También ha caído 4 puntos porcentuales, pero pasa a la segunda posición. ¿Quién ha perdido el liderazgo? Facebook, ¿vale? Vais viendo que van habiendo variaciones en función del año, pero Facebook ahora está en tercera posición. Les preguntamos si promueves entre tus clientes clientes o los clientes de los clientes, en función si eres perfil o anunciante, el uso de redes sociales para promover la compra, y un 63% nos dice que sí, 11 puntos más que el año pasado. ¿De acuerdo? Con lo cual las redes sociales son un canal que todos estamos empujando para que sea canal de transaccional. No para hacer la compra, sino para llevar a la compra. ¿Vale? Y lo que preguntamos al capítulo monográfico de inteligencia artificial, pues aquí entre profesionales también lo preguntamos. Oye, ¿estás utilizando inteligencia artificial para generar contenido en redes? Y un 11% nos decís que sí. ¿Vale? La base es pequeñita, son 25, pero oye, ¿para qué la usas? ¿Para generar contenido? ¿Para crear o editar imágenes? ¿O incluso para escribir las publicaciones? ¿Vale? La mitad, ¿no? La mitad de estos que dicen que sí, de ese 17%, es por lo menos para escribir publicaciones. 2 de cada 3 casi para generar o crear imágenes, y la inmensa mayoría, casi 3 de cada 4, para generar esas ideas, ¿no? Oye, hay que hablar de ese contenido, ayúdame, chat. Los servicios de algún influencer entre los profesionales, un 14% nos decís que sí, que habéis contratado los servicios de algún influencer, sobre todo en Insta. Luego en TikTok, Facebook y YouTube. Y el nivel de satisfacción con estos influencers es notable o excelente, ¿vale? Un excelente un 55%, un notable un 35%. Bueno, será por eso que los estáis contratando, ¿no? Sí que hay gente que puede tener una peor experiencia. Hay un 10% que le pone un 5. Por debajo no nos lo han dicho. Y por otro lado, relacionado con la IA, oye, ¿has contratado algún influencer o utilizas un influencer, pero un influencer virtual? Y un 7% nos habéis dicho que sí. De momento es muy minoritario, pero bueno, ya estamos empezando. La base es pequeñita, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues en Insta y TikTok, sobre todo, ¿vale? Y satisfechos, pero son 10, ¿vale? Y prácticamente eso es todo el estudio que os queríamos explicar. En el documento grande, lo que hemos añadido, como os comentaba Belén, es unas infografías que lo que nos permiten es resumir en una diapo una foto de toda la información que tenéis en este documento. Entendemos que es muy denso, hay mucha información, con lo cual intentamos resumirla para que sea más digerible, ¿de acuerdo? Por un lado, cuántos están utilizando redes sociales, luego tenemos la nube de palabras para entender qué es esa red social, quién está utilizando estas redes sociales, cuál es el perfil por género, ¿vale? Si está balanceado o no, la edad promedio y cómo se distribuye por tramos de edad. Luego el funnel que os comentaba Belén, que este es un tema nuevo que se ha añadido este año respecto a otros años. ¿Vale? Y por último, una mini foto en cuanto a la frecuencia. Oye, ¿cuántas veces lo usas? Oye, ¿con cuánto rato por día? Y cuál es la percepción de si ha aumentado o disminuido el uso de las redes, de esta red en concreto respecto al año pasado, siempre en declarativo. ¿Vale? Y esto es por mi parte. A partir de aquí le devuelvo la palabra a Belén. Espero no haberos cansados muchos, pero vamos a cerrar con las conclusiones. ¿Vale? Genial, Ramón. Muchísimas gracias. Como decía al principio, menos mal que no tenemos el estudio completo, porque si no estaríamos aquí tú y yo mañana y tarde, ¿eh? Así que nada. Antes de las conclusiones, simplemente deciros que podemos contestar o vamos a contestar preguntas y respuestas. Algunas las he contestado así, las de ¿vais a subir el estudio y tal? Deciros a todos que en cuanto acabemos, subiremos el estudio a nuestra web, el completo para los socios y la versión reducida para los que no sois socios, ¿vale?
pero que os animo a que os hagáis socios ya ahí directamente y que, pues, que vamos a contestar preguntas, que lo hagáis por favor con el botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Simplemente eso. Y bueno, a ver, voy a ser súper corta en los Learning Insight porque son muchísimos y básicamente que hayamos destacado un poco, aunque ya lo hemos contado, al final la penetración de redes, como yo decía al principio, ya está en niveles de mucha madurez. Al final llevamos desde el 2017 con ese 86, 85 tal, con lo cual está claro que es un dato constante y que refleja que las personas que usan las redes se mantienen en las redes, ¿vale? ¿Cómo las gestionamos? Pues como decía, ahí con targets sí que hay diferencias, matices, grandes diferencias en algunos, ¿vale? Como decía también Ramón ahora. Las mujeres estamos más en las de entretenimiento, si quieres, Instagram, TikTok o tendencias, y los hombres destacan más en Telegram, Twitter, Twitch. ¿Vale? Y a nivel generaciones, realmente cuanto más joven, tampoco es que estemos diciendo nada del otro mundo, utilizan mucho más las redes sociales, ¿no? Hacen ese uso tanto de frecuencia como de tiempo mucho más intenso, ¿vale? Casi la mitad de los usuarios de redes sociales, que ya comentaba Ramón, las utiliza antes de comprar. Cuidado, que se las estamos utilizando de buscador, de información antes de comprar algo, ¿vale? Y ese 44%, incluso subiendo, nos dice que sí que le ha influenciado el contenido que ha visto en su decisión final de compra. Por tanto, bueno, es un canal interesante por lo menos, incluso en los jóvenes un poquito más, ¿vale? El tema del iShopping que comentaba Ramón, bueno, él lo decía, que lo cojamos como tendencia, ¿vale? Pero no con los datos absolutos. Es verdad que aquí siempre ponemos datos porque de alguna forma lo tenemos que representar, pero bueno, que es algo que tenemos que seguir muy de cerca porque aunque tiene baja penetración, hay mucho interés y nosotros lo vemos directamente en la asociación, en IAB, es un tema que está, es un hot topic que tenemos a día de hoy. Entonces, aunque han participado, según nos declaran, ese 11% y solo un 5% ha comprado, sabemos que hay un porcentaje muy alto que les está interesando. Y destaca moda y belleza como categorías clave dentro del live shopping. Si me pasas, Ramón, te lo agradezco. Ahí, perfecto. El tema de influencer, bueno, como decía, ¿no? Crece la credibilidad, pero también esa percepción de publicidad. Pero vamos a ver, es que tenemos que entender que tanto los influencers como los medios, como toda, necesitan esa financiación, necesitan sobrevivir y es su forma de sobrevivir y no nos tiene que parecer mal. Lo que sí que tenemos que hacer, para eso hay una regulación y una legislación que lo hace de una manera que no sea o menos intrusiva para que también se detecte que sea publicidad y no nos sintamos o si alguien se ha sentido engañado. Por tanto, a mí me parece fantástico que se vaya percibiendo, pero de una manera coherente, ¿no? Con lo cual percibimos esos mensajes. Otro hot topic importante, el tema de la inteligencia artificial. También es algo que está empezando y aunque hay un 64% que reconoce que sí que ha detectado que hay contenido de IA, al final que lo use, estamos hablando de ese 6%, ¿no? Y sobre todo lo que contaba Ramón, al final han visto que eran más imágenes y vídeos, cosas más fácilmente identificables, ¿no? Es esa IA generativa en la que estamos. Pero sabemos que esto nos va a cambiar. De hecho, en la Comisión de IA se están trabajando en muchos proyectos porque esto no solo viene para las redes y no solo viene para nuestra industria, ¿no? Viene para mucho más y también lo tenemos que seguir de cerca en la asociación. Y ya entrando en la parte de profesionales, que volvemos a daros las gracias, a esos expertos digitales que usáis las redes, al final, ¿cuál es el uso principal para las marcas? Bueno, branding y como canal de atención. Muchas veces como canal directamente de conexión con el usuario o con el cliente, ¿vale? Eso ya lo veíamos aquí, bueno, pues el dato, el 53 son los que lo usan para generar marca, ¿vale? Y el 44 canal de atención. Y por último, la última conclusión como decimos ahí, al final ha cogido el liderazgo Instagram, le ha desbancado a Facebook, pero bueno, todo se queda en casa, en Meta, con lo cual no hay problema. Instagram y YouTube, según vosotros, según los profesionales, son los que a día de hoy lideran esa inversión publicitaria en el 2025, ¿vale? Así que bueno, hay mucha más información, lógicamente, pero bueno, como contenidos destacados, hemos destacado estos. En cualquier caso, ya tenéis, o en breve, mi equipo está en ello, lo tienen preparadísimo, van a subir el estudio ahora mismo al canal y encantadísimos de contestar preguntas del estudio, ¿vale? O no del estudio, ¿vale? Yo tengo una que han hecho un asistente anónimo, pero bueno, es verdad que la ha hecho hace tiempo cuando habíamos presentado. Dice que comentábamos que el 35% sigue a marcas en redes sociales, pero que es un porcentaje que ha disminuido con respecto al año anterior, es verdad. Sin embargo, de ese 35% hemos declarado que el 54% ha aumentado la frecuencia de uso a las marcas. Es decir, tenemos menos gente,
Su pregunta es, ¿cuál es vuestro comentario a estos datos? ¿Vale? Que dice que de entrada pues parecen un poco como contrarios. Bueno, realmente al final lo que nos declaran los usuarios es que se ha reducido un poco los usuarios que siguen a marcas, pero los que las siguen con esa mayor intensidad, ¿no? Esa mayor frecuencia. Ha subido ese 54%, 10 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que, claro, seguimos a muchas marcas. Los que seguimos a marcas, pues los que lo hacen bien, las marcas que lo hacen bien, pues se aumenta la frecuencia de uso. No sé, Salomón, si tú quieres comentar algo más. Totalmente de acuerdo. Es decir, cuando hay este volumen de gente, si ahora somos menos gente, los que se quedan son los más heavies, ¿no? Los más intensivos. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es eso, que disminuye el número de gente que está siguiendo redes sociales, los que se quedan son más intensivos, ¿vale? Más de calidad, más bueno. Sería la forma bonita de verlo. El problema que tenemos es que está cayendo porcentaje de gente que sigue redes sociales. Ese es el principal problema. Que los que se quedan son de mayor calidad, que menos, pero tenemos que trabajar para que ese número de que están dejando de seguir a marcas y recuperémoslo de alguna forma. Genial. Ramón, ¿te importa poner la slide anterior donde están nuestros emails? Porque hay una persona también anónima que nos dice, Belén encontró el formulario para asociarse, lo cual se lo agradezco, dice, pero no aparecen las condiciones. Nada, escríbeme y encantadísima te decimos, tenemos una reunión y encantados, así que sin ningún problema. Gracias, Ramón. Vale, Gorka nos pregunta, hola, gracias por el estudio como siempre. ¿Cómo explicáis la paradoja de que como expertos no estemos satisfechos con X, Twitter, pero la inversión publicitaria haya aumentado en esta red social? Saludos y gracias. Ramón, ¿cómo lo ves tú? Yo tengo mi propia idea también. Estás mute, no te oímos. No, no, digo, dispara a ver cuál es tu hipótesis, porque es Bueno, difícil de justificar esta, ¿eh? esto nos pasa mucho, ¿eh? Quiero decir, al final como profesionales intentamos estar al día o intentamos ir un poco, pero los usuarios siempre van por delante, ¿vale? Yo creo, a ver, aquí habrá muchos más temas, pero más allá de ello nos pasaba un poco con Facebook también, ¿eh? Que los usuarios decían que no usaban Facebook, llevamos ya matándolo al pobre no sé cuánto tiempo, como tú bien decías, pero siempre estaba en las primeras posiciones de inversión. De hecho, sigue en las primeras posiciones de inversión, ¿no? Entonces, bueno. Realmente yo creo que los profesionales debemos de estar más alineados y un poco este estudio también ayuda a esa alineación o ayuda un poco a los profesionales a esa visión. También hay que ver los resultados. O sea, no solamente que como expertos no estemos satisfechos, sino que también tengamos que ver resultados, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ramón? Al final, a ver, no dejemos de contextualizar el dato. La gente que invierte en X son poquitos, ¿vale? Es un 11%. Entonces, sí que es verdad que X está perdiendo tráfico y seguidores, pero sí que todavía existe una audiencia que la está utilizando. Sean talibales de A o de B o de J, es que me da igual, pero hay gente que lo está utilizando y hay determinadas marcas que les puede seguir interesando apostar por. Sí que es verdad que hubo el momento de que se cerraron perfiles de marcas y se dejaron de invertir en X, ¿os acordáis? Cuando se sacudió todo. Entonces, esto hay sus altibajos, pero hay marcas que perciben que la gente que está en X pues les interesa y por tanto seguirán apostando por ahí. Pero es pequeñito, es un 11%, son Sí, pocos. sí, sí, sí. Vale, yo no tengo más lo que son preguntas como tal, hay varias de agradecimiento y tal, encantados. Por nuestra parte ya son las 11:30, es verdad que solo el estudio ya nos ocupa, ¿no? Bastante tiempo. Así que nada, agradeceros a todos haber estado ahí, ha habido muchísima gente, casi 400 personas, entonces bueno, pues sabemos que es un estudio que genera interés. Lo tenéis ya colgado y cualquier cosa, pues aquí tenéis tanto el mail de Ramón como el mío. Y nada, muchísimas gracias a todos y gracias a Elogia también, por su labor, Ramón. Pues nada, gracias Belén, gracias IAB por dejarnos sumar un año más, 16 años, con lo cual súper orgullosos de poder contribuir en tener la foto de qué es lo que pasa en redes sociales en nuestro país. Con lo cual, gracias por estar aquí y estar pendiente de qué es lo que pasa en redes. Y nada, y cualquier feedback que tengáis, como sabéis, siempre recogemos el feedback y lo intentamos adaptar en la medida de lo posible y siempre que tenga sentido a nuestro estudio del año que viene. Así que, oye, cualquier iniciativa, feedback, algo que hayáis detectado que se nos ha pasado, que no hayamos visto, nos escribís sin ningún problema y nada, encantadísimos de la vida. Así que sin más, ya son y 30:00. Que tengáis buen día y muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, chao. Chao, chao, chao.